¿Usted se ha preguntado qué tan cerca está la química en su vida el día de hoy? Acompáñenos para conocer cómo está la química relacionada con nuestra vida y con el mercurio. Un cordial saludo. Bienvenidos al Congreso acerca de la educación y el mercurio. Hoy tenemos la participación de dos compañeros químicos. Uno de ellos, el señor Fabio Araya, del Tecnológico de Costa Rica, y el señor Ariel Alfaro, de la Universidad de Costa Rica. Hola, mucho gusto, Thais y Ariel, que un placer estar aquí. Mi nombre es Fabio, vengo del Tecnológico de Costa Rica y venimos a hablar un poquito sobre el mercurio hoy. Buenas tardes, mi nombre es Ariel Alfaro, yo soy el regente químico de la Universidad de Costa Rica. Vamos a intentar dar la moción o la orientación que está dando la Universidad de Costa Rica hacia el mercurio y qué podemos también, algunos datillos puede ser de qué se puede hacer desde los hogares a partir de lo que tenemos, que la mayoría es termómetros. Entonces vamos a hablar un poco sobre termómetros de mercurio. Muy bien, escucharemos entonces a los compañeros en una pregunta general sobre qué han hecho cada una de las universidades respecto a este proyecto de prevención y de educación en el mercurio. Que bueno, comienzo yo, si gusta. Bueno, en el caso del tecnológico, nosotros tenemos desde antes de la pandemia de estar trabajando con un proyecto de lo que es monitoreo ambiental del mercurio. Hemos estado trabajando en la zona de Avangares y también una parte en la zona sur de Costa Rica, recogiendo muestras en los ríos, recogiendo muestras en el aire, e incluso trabajando con moscas para ver la cantidad de mercurio que pueden presentar a partir de las actividades como la minería. Y también a raíz de eso hemos también implementado conversatorios o proyectos o divulgaciones con el proyecto Enlace con la Universidad de Costa Rica para informar un poco a la gente sobre qué es el mercurio, los riesgos que se corren y sobre todo la exposición ambiental a la que están expuestos. Bueno, antes de explicar qué hace la regencia química, sería bueno que explique qué es la regencia química, porque la mayoría de gente se queda un poco patinando cuando oyen la palabra regencia. Regencias hay varias en Costa Rica, son unidades técnicas que lo que dan es asesoría en todo lo que es, en el caso de regencia química, producto químico. En el caso de una regencia farmacéutica es sobre productos, medicamentos en general. Entonces, a la regencia química, que es una unidad institucional, le toca atender todas las necesidades de los 350 laboratorios que tiene la Universidad de Costa Rica, inscritos en 53 unidades. Y va desde la compra, transporte, almacenamiento, atención de emergencias con productos químicos, tratamiento de sus residuos, la parte técnico-legal en cuanto a permisos de sustancias reguladas, por ejemplo, precursores de drogas. Todo eso pasa a través de la unidad de regencia química. Entonces, digamos que es un ente técnico-legal que tiene las instituciones para que le ayuden en la parte de producto químico. Bueno, a partir de eso, nosotros hemos trabajado en varias instancias. Por ejemplo, bomberos nos contactan mucho cuando en un lugar se quiebra un termómetro de mercurio y no saben qué hacer con él. El OIJ, cuando hace cautaciones en la zona norte, ellos traen el mercurio a la institución porque tampoco saben ni tienen dónde almacenarlo correctamente, entonces no lo traen a nosotros. Aparte que los diferentes laboratorios han tratado de ir sustituyendo sus termómetros por otros más amigables, entonces a nosotros nos toca dar la asesoría técnica para que ellos sepan las diferencias entre uno y otro, en la parte ambiental y en la parte técnica también. Eso significa entonces que en las dos instituciones estamos trabajando bastante, no solo en el campo de la atención respecto al mercurio, sino también en la prevención. ¿Podríamos establecer algunas líneas en el Tecnológico y en la Universidad de Costa Rica sobre esas acciones preventivas en el uso del mercurio? Bueno, en el caso del tecnológico, la idea es precisamente que la gente pues, pueda primero familiarizarse con el concepto de que el mercurio no es un peligro que está allá, que es aparte de mí y que no tiene que ver conmigo, ¿verdad? Sino que pueden haber exposiciones, como dijo el compañero, en termómetros, aunque ahora en las universidades pues es difícil encontrar termómetros de mercurio. Cada vez se van cambiando más a termómetros de alcohol
o incluso, bueno, en laboratorio se usan más los de alcohol. También lo que es el cambio de lámparas. Antes le decía a la gente los fluorescentes, ¿verdad? Del mercurio, y era muy común encontrar ese tipo de fluorescentes y las aulas más viejas y todo eso. Todo eso se ha ido cambiando poco a poco, y parte del tema con el monitoreo y con la prevención es que la gente entienda que el mercurio no es que porque veamos mercurio, lo toquemos, ya nos vamos a morir, ¿verdad? Sino que es la exposición prolongada. Igual trabajar un poco con la gente en las casas, ¿verdad? La exposición que tienen en las casas. También hemos trabajado con la parte de los mineros en Avangares, sobre todo, porque ellos están expuestos al mercurio, lo utilizan todos los días para extraer oro y no tienen como la noción del riesgo que corren, porque ellos lo ven, lo tocan, lo manipulan y creen que porque no les pasa nada en el momento, no es peligroso. Entonces, parte de lo que se trata con estos proyectos es precisamente concientizar a la gente y que entiendan que la exposición a sustancias químicas no es que me va a matar necesariamente al momento de estar expuesto, sino que con el tiempo puede traerme consecuencias a la salud. Gracias. Esto, don Ariel, respecto a las consecuencias cuando se rompe un fluorescente o en otro tipo de cosas, ¿qué podríamos hacer personalmente? Es que lo interesante es que casi siempre los proyectos sobre mercurio están enfocados básicamente al mercurio metálico, que es el líquido de este plateado. Sin embargo, hay exposición a muchas otras sustancias o compuestos derivados de mercurio. De hecho, en los fluorescentes no hay mercurio metálico, lo que hay es sales de mercurio que se encuentran en ese polvo blanco que cuando revientan el fluorescente todo el mundo lo inhala, lindísimo. Esos son sales de mercurio, van al sistema respiratorio, el sistema respiratorio van al flujo sanguíneo y se distribuyen por todo el cuerpo. El mercurio tiene una particularidad muy grande, que las bacterias y los microorganismos en todo lo que es ambiente les encanta y lo convierten en metil y dimetilmercurio, que estos compuestos son pero así, súper fáciles de absorber a través de la piel o a través de sistemas orgánicos y se distribuyen grandes distancias. Entonces no es solo el punto de contaminación, sino que también se puede distribuir a lugares más lejanos. También, digamos, otra vez, la mayoría de sales de mercurio también son volátiles. Entonces lo que hacían antes la gente, que se ponía la gotita de mercurio en la mano, no es que se va a absorber a través de la piel, no, es que la temperatura que tiene la piel evapora el mercurio y nosotros lo inhalamos. Y va a diferentes partes. Los sistemas que al mercurio le agradan más es la parte del cerebro y la parte cognitiva. Entonces, lo que afecta más es cerebro y extremidades. Por ejemplo, usted, para saber si una persona puede estar contaminada con mercurio, le da como temblorina en las manos de vez en cuando. Tiene cambios abruptos de carácter porque va a toda la parte neuronal. Entonces, él le encanta todo lo que tenga azufre y todas las proteínas tienen azufre casi. Entonces, ahí es donde se va acumulando. Bueno, eso sí está como para tomar un buen detalle a nivel interno, a nivel familiar. ¿Qué podríamos hacer en esa línea a la hora de que contactamos cosas con mercurio? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es conocer qué cosas tienen mercurio, ¿verdad? Porque a veces decimos un químico, eso es una cosa muy chistosa y creo que Ariel compartirá conmigo eso, que dicen, uy, es que eso es químico, eso es dañino, eso es malísimo. Todavía peor, un químico, se derrama un químico. Un químico somos nosotros los profesionales, un producto químico es el que se derrama. Bueno, un químico derramado, alguien ahí. Sí, y es curioso porque precisamente vamos a eso. Yo creo que la química está en todo, o sea, todo está hecho de química. Entonces, tal vez ir primero enseñándole a la gente que las sustancias químicas que existen en el ambiente, pues no es que todo es malo o que me va a matar al momento. Por ejemplo, el agua lo necesitamos para vivir y el oxígeno para vivir, pero en cantidades gigantescas nos pueden matar también. Entonces, en el caso de sustancias como el mercurio y como otros minerales o metales pesados, existen en la naturaleza, lo que necesitamos es tomar control de dónde existen y tomar precauciones, ¿verdad? Como cuando vamos a trabajar, qué sé yo, poniendo un fertilizante, tenemos que tener en cuenta de que ahí hay sustancias que la exposición a nuestra piel o en el cuerpo nos pueden perjudicar. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Primero tomar conciencia de que existen esas cosas, como decía Ariel, de los fluorescentes. Se quiebra un fluorescente y vemos ese polvo blanco, pero como nosotros no somos, bueno, mucha gente no es química, entonces no sabe que ahí hay una sustancia que me puede dañar. Yo creo que por ahí van mucho los proyectos. Primero, sobre todo en el proyecto que se desarrolla con Enlace y con los conversatorios, es enseñarle a la gente y la gente que día a día está conviviendo con eso, no necesariamente que tenga un conocimiento técnico o químico,
que esas sustancias, si no tengo cuidado, pues me puede dañar, ¿verdad? Y otra parte es también ver qué tanto me puede dañar esa sustancia, ¿verdad? Porque como decía el compañero, no necesariamente la exposición directa en el momento me perjudica. Al tiempo vemos una temblorina, vemos cambios en la motora fina y decimos, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué? Bueno, la gente en Avangares, cuando hacen la extracción de oro, después calientan para recuperar el mercurio, ¿verdad? Y ellos tal vez no están conscientes de que ahí hay vapores de mercurio y que los están inhalando directamente en el cuerpo. Y muchas veces las enfermedades que tienen no las asocian con la exposición a mercurio, porque muchos tienen problemas de vejiga o de orina, infecciones fuertes, obstrucciones o piedras inclusive en los riñones que pueden ser derivadas de la exposición, pero no lo asocian con la exposición propiamente al producto químico. Algo muy importante es ver las etiquetas, porque las etiquetas nos dan la información. Si vamos a comprar un termómetro, debe decir libre de mercurio. Entonces tenemos que leer, por ejemplo, aquí traje 2 termómetros que a simple vista uno no diría son iguales, pero en la etiqueta debe decir que es libre o no. El mercurio es la base, la parte de abajo casi siempre es metálica, se puede ver, y los de alcohol, que generalmente lo que traen es etanol, son azules o rojos. Entonces ya con solo esas 2 características podríamos decir si uno es o no es mercurio. Si se quiebra uno de estos, lo más importante es recogerlo en una pelotita grande. Entre más pelotitas pequeñitas, más fácil se evapora. Entonces lo primero es recolectar todas las gotas. En el caso de un laboratorio, en el caso de un hogar, con un papel, no lo toquen. Con un papelito lo doblan y lo van empujando las pelotitas hacen una pelota grande. Después lo agarran, ponen un frasquito de vidrio y lo cierran. Alguna gente le pone agua para evitar que se evapore más. El agua lo evita, pero no lo evita del todo. Siempre es importante cerrarlo. Y posteriormente, llevarlo puede ser, como bomberos siempre me lo mandan a mí, yo voy a decir, llevarlo a la estación de bomberos y que ellos se comuniquen con nosotros. De hecho, estábamos por hacer tal vez una alianza, porque a ellos les pasa en Guanacaste, les pasa en Punta Arenas, les pasa en todo lado. Entonces, que sean las mismas estaciones, tal vez la que recolecten y después se comuniquen con nosotros para nosotros darle un tratamiento adecuado, una disposición final. Y en cuanto a la Universidad de Costa Rica, básicamente lo que se ha hecho hasta el momento son las sustituciones de estos. Mucho había de mercurio en almacén, yo no le puedo decirle, sustituyan 50, 70 termómetros de un solo tiro. Entonces lo que están haciendo es cuando se quiebran, copan los nuevos de etanol. Y los equipos viejos, que es lo que tenían más, por ejemplo, había un aparato para hacer voltamperometría en la escuela de química que requería mucho mercurio. Esto ya está completamente obsoleto y se cambió por otros equipos más modernos y muchísimo más estables y que dan mejores resultados. Bien, creo que aquí nos dejan una serie de inquietudes, además de conocimientos, y que nos permite también acercarnos un poco más a conocer sobre qué tiene mercurio, cómo podríamos acercarnos a los proyectos de las universidades o cómo la universidad podría contribuir, además de este congreso, a ese tipo de acciones a nivel nacional. Bueno, yo creo que muy importante, el proyecto Enlace, como les he mencionado bastante, que con la doctora María Marta en la UCR, hemos desarrollado talleres o como cursos donde la gente, cualquiera puede meterse, inscribirse, puede llevarlos en cualquier momento, no es un curso que tengan que sentarse en el momento, tiene esa ventaja, y que poco a poco podemos ir conociendo sobre los riesgos del mercurio. Y lo más importante, hemos tratado de buscar que sea un lenguaje muy neutral, que no sea muy elevado, precisamente para que la gente que está en contacto, las amas de casa, los maestros, los profesores, las maestras, los niños de escuela, puedan entender, tal vez sin entender tanto el metilmercurio y cosas que ya suenan como más químicas, ¿verdad? Que tal vez para nosotros es más familiar. Pero esa es la idea, que la gente entienda que no solo el mercurio, porque el mercurio tiene una desventaja, es muy bonito, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era pequeñito y una bolita de mercurio era como para llegar y tocarla, y usted la tocaba y se partía. Entonces era todavía más divertido. Ahora obviamente uno tiene conciencia de eso, en ese momento no, pero es precisamente eso, que la gente entienda que las sustancias químicas no es que son peligrosas porque sí, o que todo lo que es químico me va a matar, sino entender dónde puede estar el peligro y la exposición que me puede causar un daño. Gracias. Y también es importante comentar que el mercurio, todos los metales pesados son bioacumulativos.
Eso es que una vez que ingresaron al cuerpo, no nos van a abandonar. Se ponen en órganos, se ponen en huesos, se ponen en el cerebro, pero la cantidad de mercurio que yo inhale, nunca lo voy a eliminar. Eso sigue acumulándose y acumulándose a través del tiempo. Y no solo a través del tiempo en las personas, sino también en la cadena alimentaria. Si vertemos un poquito de mercurio, por decir algo, en una pila, eso va al río, del río al mar, algún pececito se lo come, el pez más grande se lo come, la trucha se lo come, el atún se lo come, que es el más grande, y nosotros no lo comemos con todo el mercurio que traían todas las demás especies. Entonces, no es simplemente botarlo y que ya no nos va a hacer caso. Es un efecto boomerang, se nos devuelve y maximizado todavía. En cuanto a lo que podemos hacer, pueden haber proyectos, hay proyectos con área, se puede hacer tal vez algún proyecto con área educacional en acción social para escuelas y colegios, hablarles a los chiquitos de la maximización de los microorganismos, de cómo afecta, de que no solo, en este caso estamos hablando de mercurio, pero hay plomo, hay cadmio, hay un montón de cosas que se encuentran en las pilas, en las baterías, en medicamentos inclusive, que pueden llegar a afectarnos. Entonces tal vez con un lenguaje mucho más sencillo, llegarle a la población pequeña, que es la que al final hace los cambios. En los laboratorios, usted llega a alguien que tenga 20 años de trabajar en un laboratorio y uno le dice, mire, sustituya esto por esto, y le va a dar 1000 razones por las que no quiere abandonar esto, porque siempre ha trabajado con esto. Entonces me dicen, es más exacto es más barato, se puede manipular mejor, etc. En llegar a decirle, bueno, tiene que hacer esto, y esto mide 300 grados, y este llega hasta 78 grados, entonces va a decir, entonces tengo que buscar otra cosa. Ponen miles de pretextos para no hacer el cambio, porque a nosotros cuesta mucho cuando estamos adaptando. Entonces, las nuevas generaciones son a las que tenemos que llegarles con datos reales, pero no alarmarlos, porque al producto químico no hay que tenerle miedo, porque entonces termina siendo un accidente. Hay que decirle que hay que tenerle respeto. Ahí se puede trabajar con la sustancia más tóxica en una capilla con guantes y con equipos de seguridad. Entonces, no es que el producto sea malo per se, no. Nosotros lo hacemos malo a trabajar incorrectamente con ellos. Eso significa que estaríamos pensando y proyectando hacia una toma de conciencia de las nuevas generaciones, que podríamos siempre con educación, con la parte formativa, un trabajo más a nivel de aula podría ser. Sí necesitamos como colaboración de, no sé, de los educadores en general, de las instituciones educativas, de toda la gente desde la universidad hasta el kinder, para poder llegar ahí a las aulas, a los hogares, para estar ya incluidos en los hogares. Esta parte me suena tan linda, pero es tan lenta, porque realmente la parte formativa va más despacio, en la parte educativa los resultados son un poquito más lentos. ¿Qué podríamos hacer como en forma inmediata, además de esa formación que ustedes nos acaban de indicar a través de enlace, con ya ciertos cursitos que se pueden tomar en forma individual? Como qué mensajes deberíamos de darle a la población para que vaya asumiendo esa toma de conciencia? Pues precisamente eso, unirme, sumarme, ¿verdad? Que no es algo que pasa de largo y que no tiene que ver conmigo. Yo creo que eso es lo más importante. Yo también soy parte de eso, ¿verdad? Como dice el compañero Ariel, informarme, leer, entender que no es un problema que no me va a perjudicar, ¿verdad? Sobre todo eso. La gente más vieja pues le cuesta más entender, ¿verdad? Que eso ya es así, punto, ¿no? Las generaciones nuevas hay que decirles desde pequeñitos, los químicos no es que son malos, es que hay que entenderlos y hay que saberlos manipular para que no nos hagan daño. Y hacer conciencia también, las generaciones viejitas, todos teníamos calzas, y las calzas tenían amalgamas y tienen mercurio. Y cuando comemos cosas ácidas, generalmente esa amalgama se va disolviendo poquito, entonces estamos ingiriendo poquitos de mercurio, que no han sido prohibidas porque no se ha relacionado directamente cánceres o otro tipo de afecciones con las calzas que teníamos las personas mayores. Entonces hay que entrarle por la química de la vida cotidiana. Que no es algo que se da solo en el laboratorio, que los productos químicos están ahí en Beaker. No, los productos químicos están en todo lado. Entonces, y un chiquito bien educado va a llegar a decirle a los papás, mire, no haga esto. Entonces,
Y el papá, aunque rezongue, al final termina haciéndolo porque los chiquitos tienen poder sobre los papás. Entonces hay que empezar con las nuevas generaciones para dar los cambios posteriormente. Entonces yo creo que la base pueden ser cursos pequeñitos, videos pequeñitos, pero explicando cosas sencillas. Como eso, un pececito se come otro y este va acumulando, va acumulando. Por ejemplo, en Europa, la Unión Europea, las mujeres que están embarazadas en gestación tienen prohibido comer atunes por la cantidad de mercurio precisamente que hay en el Mediterráneo. Aquí comemos atún casi todos los días. Entonces habría que monitorear exactamente cuánto nos está llegando de este tipo de sustancias a nosotros realmente por otros medios que no lo asociamos. Ha sido un encuentro maravilloso con dos compañeros que nos han venido a facilitar cómo desde cada uno de nosotros tenemos un valor y un compromiso con la prevención en el uso de todos los químicos. Hablábamos un poco de lo que es llegar a las aulas, porque a través de las aulas se llega a los hogares. Yo represento a una institución, es una sociedad internacional de educadoras líderes, llamada así, que nació en Estados Unidos, pero que está en este momento presente en 17 países del mundo. Somos educadoras activas y jubiladas que hemos venido trabajando y apoyando a la mujer, en principio, para que pueda ser profesional y ocupar diferentes cargos que en los años en que esta sociedad se estableció no se podía realizar. Así es que agradecemos a los compañeros, vean que siempre se toca el papel de la educación y de la formación, y damos las gracias por la participación que ustedes han tenido. Sí, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que fue un gusto estar este rato acá compartiendo, hablando de no solo del mercurio, sino de la educación en esas sustancias químicas, que la gente no satanice, ¿verdad? Y ni crea que todos los químicos son malos y que nos van a matar, sino tomar conciencia de cómo me pueden afectar. Entonces, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá. Igualmente, muchas gracias, y no solo muchas gracias, sino también me pongo a disposición de ustedes para cualquier duda en cuanto a producto químico. Para eso está la regencia química, y uno de los pilares de nosotros es acción social. Entonces, estamos a la disposición de todos para cuando quieran o tengan alguna duda. Tal vez no tenemos la respuesta inmediata, pero sí podemos buscarla y tenemos los medios para buscar respuestas. Muchas gracias. El compromiso está en cada uno de nosotros. Estoy segura que ustedes están reflexionando también cómo la química es parte de su día a día. Los esperamos en el próximo conversatorio del Mercurio, Educación y Salud.